Ejercicio 8. Con el alfabeto I-O y el lenguaje formado por palabras con la forma I a la N o I a la M con N menor a 2M o N igual a 3 y M igual a 1. 1. Dar 5 ejemplos de cadenas que pertenecen y 5 que no pertenecen al lenguaje, 5 por caso. 2. Mostrar que no es regular. 3. Diseñar su autómata de pila. Las cadenas aceptadas son I, O, I, el cual es I a la 7 o I a la 4. Hace que 7 sea menor a 8, por lo cual es correcto. El siguiente es I a la 3 o I a la 2. I o I a la 2 o I a la 2, I a la 5 o I a la 3. Las cadenas no aceptadas son I, O lo que es igual I a la 7 o I a la 0. El siguiente es I a la 5, I, O, I a la 18 o I. Este es un lenguaje regular. Para comprobarlo, vamos a seguir los siguientes pasos. 1. Suponemos que el lenguaje es regular. Así que el lenguaje I a la N o I a la M, donde N es menor a 2 a la M, es regular. 2. Elegimos el tamaño a trabajar, N. Así que elegimos a N. 3. Proponemos una cadena que dependa de N, en este caso W, que es I 2 a la N menos 1 o I a la N. 4. Particionamos la cadena W en X es igual a I, N a la menos 2, Y es igual a I y Z es igual a I a la N o I a la M. Verificamos las restricciones, donde W es igual a XYZ, por lo cual I a la N menos 2 y I a la N o I a la N es igual a I a la 2N menos 1 o I a la N. Comprobamos que el tamaño de Y sea mayor o igual a 0. El tamaño de Y, que es I, es 1, por lo cual se cumple. Comprobamos que el tamaño de XY sea igual o menor a N. El tamaño de XY es N a la menos 1, por lo cual se cumple. Todas las restricciones se cumplen. 6. Aplicamos el teorema del bombeo para demostrar que el lenguaje no es regular por contradicción. En el teorema del bombeo se puede aplicar X, Y a la K, Z, donde K puede ser cualquier natural. En este caso, K es igual a 2, por lo cual X, Y a la 2, Z es igual a I a la N menos 2, I a la 2, I a la N o I a la N. Esto es igual a I a la 2N o I a la N, por lo cual no es el mismo lenguaje. Esto significa que el lenguaje no es regular. Aquí podemos ver el autómata de pila, donde hay en total 5 estados. Su funcionamiento es el siguiente. En Q0 se agrega una I si se lee en la cadena una I y una O mayúscula si en la cadena hay una O. Se pasa del estado Q0 a Q1 si hay una I en la cadena y había una O en la pila, por lo cual se elimina la O de la pila. Si en la pila hay una I, se pasa del estado Q1 a Q2 y se elimina dicha I. Si en la cadena hay una I y en la pila hay una O, se elimina la O y se regresa a Q2. Si en la cadena hay una I y en la pila está Z0, se queda en Z0 y regresa a Q2. Si en la cadena hay una I y en la pila hay una I, se pasa al estado auxiliar y se elimina esa I de la pila. En el estado auxiliar
Si no hay ningún símbolo y hay una I en la pila, se elimina la I en la pila y se regresa a Q2. Si en la cadena no hay ningún símbolo y en la pila está Z0, se queda en Z0 la pila y pasa el estado final Q3. En dicho caso, la cadena es aceptada. Por su atención, thank you.